y del Espíritu Santo. Amén. Señor esté con todos vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Juan Pablo II. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que pusiste al Papa San Juan Pablo II al frente de tu pueblo, para que con su ejemplo y su palabra lo ayudara a crecer en santidad, protege por su intercesión a los pastores de la Iglesia y al rebaño que le has confiado, para que siempre caminen por las sendas de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura: subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. Decir subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, en la falacia de los hombres, que con astucia conduce al error, sino que, realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. Palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo.
O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Él les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no la encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, llevo 3 años viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, córtala. ¿Por qué va a perjudicar va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor, le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante, si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy explica una serie de anécdotas del tiempo que le sirven a Jesús para la predicación y para hacer cambiar una mentalidad común en Israel y a veces también común en nuestros tiempos. Y es esta anécdota la primera. Se presentan algunos a contar a Jesús, dice el Evangelio, lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Solo se nos dan estos datos. ¿Qué es lo que se supone que había pasado? Pues si había mezclado la sangre de estos galileos con la de los sacrificios, quiere decir que esto había pasado en el templo. Solo en el templo se ofrecían los sacrificios, y que fueran galileos, o sea, que no fueran en principio los sacerdotes del templo, sino unos galileos los que ofrecieran sacrificios. Esto se permitía solo en los sacrificios de la Pascua, que podían colaborar los laicos con los sacrificios del templo. Pues todo hace pensar que lo que pasó es que Pilato hizo matar dentro del templo a algunos galileos. No sabemos exactamente por qué, ni de qué se los hubiera acusado, pero el caso es que los hizo matar allí en el mismo templo y se mezcló la sangre de los galileos con la de los sacrificios que estaban haciendo. Esto es el hecho. La interpretación de Jesús, lo que Jesús viene a decir. ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Y aquí hemos de ir a entender la mentalidad del tiempo, que digo que mucha gente, no todos, pero tienen también hoy. Si alguien sufre, mentalidad judía de siempre, si alguien sufre es por sus pecados o los pecados de los padres. Acordaros, por ejemplo, aquel ciego de nacimiento y le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, él o sus padres? Esta mentalidad de que la naturaleza devuelve mal por mal, y todos los males que tú tienes vienen producidos por tus pecados anteriores. Jesús no es que desligue el castigo del mal. Es cierto que los pecados llevan sus consecuencias. Como decían algunos, en el pecado está la penitencia. Y es cierto que los pecados llevan al dolor y llevan al mal interior y al mal de cada uno. Pero esa mentalidad de que todos los males son por el pecado de forma unívoca y clara, no es así. Todos sabemos que hay gente que está en la cárcel por sus pecados, mejor dicho, por sus delitos, y hay gente que comete delitos y jamás pisa la cárcel, con lo cual no es una cosa tan clara que sea consecuencia siempre el mal lleve, o sea, el pecado lleve a estos males, a estos castigos, al menos aquí en la tierra. Pero Jesús va mucho más allá. Os digo que si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquí viene el gran problema. El problema no es pensar, bueno, alguien recibe un daño, es porque se lo merecía. Alguien recibe algún pecado habrá hecho. Algo grave ha hecho, por lo cual se merece que se haya muerto, se merece aquel accidente, se merece aquella cosa, y dice el Señor, no. Pero va más allá. Viene a decir, oye, el problema es que todos nos hemos de convertir. Hay del que se crea que no tiene pecado. Si no os convertís, pereceréis igual. Y eso lo repite después otra vez, un poco como
algunos dicen como advirtiendo, la paciencia de Dios se está acabando con el pueblo de Israel. Si no os convertís, quedará destruida Israel. Y justo 40 años después de decir esto, Jerusalén será destruida piedra a piedra y masacrados los habitantes por parte de los romanos. Es cierto que muchos dirán, bueno, por problemas políticos, por problemas lo que sea, pero es uno de los hechos y además que está muchas veces pronosticado en el mismo Evangelio, cómo acabará el pueblo de Jerusalén, que representa a Jerusalén, a todo el pueblo judío, a todo el pueblo hebreo. Y es el momento en que con Cristo se acaba el tiempo de Israel para empezar el tiempo de la Iglesia, el nuevo Israel, el Israel global, la Iglesia que abre la salvación de los hombres desde el pueblo judío a todo el mundo por la pasión y la resurrección de Cristo. Y lo mismo habla de esta segunda anécdota. Y aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató. No tenemos más datos que estos. Siloé es aquella famosa piscina, la piscina de Siloé, y la torre se supone que es una de las torres de la muralla que estaba cercana a la piscina de Siloé en Jerusalén, pues que como pasa a veces con estas edificaciones se desploma la torre, o por malos cimientos, o por no estar bien cuidada después de tantos años, lo que sea, y mata a estas 18 personas. ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Aquí, aunque algunos decíamos que se refieren a esta predicción de la destrucción de Jerusalén, pero en realidad esto va mucho más allá. En el fondo se refiere a cada uno de nosotros. Y el perecer se refiere a la segunda muerte, o sea, la condena después de nuestra muerte. Esa segunda muerte, como lo llama el Apocalipsis, esta condena que si nosotros de nuestras culpas no sabemos pedir el perdón y no nos convertimos de ellas, acabaremos sin nada, acabaremos precisamente en la condenación. Ya no será una condena aquí, ya no será que nos maten aquí o que pase alguna cosa o vayamos a la cárcel, sino es perder todo aquello para lo cual Dios nos ha creado, que es la felicidad eterna. Y en esta fiesta o en esta memoria hoy de San Juan Pablo II va bien ver todo esto, porque él fue como una especie de gran profeta que sabía hacer ver al pueblo los pecados del pueblo, y donde casi toda su predicación es por la conversión. Era aquello tan famoso que decía, ¿no? Abrid las puertas a Cristo, y más que abrir, en italiano decía spalancate, o sea, abrir con palanca, destrozar la puerta para que entre Cristo en la vida de cada uno, para que sepamos convertirnos, para que lleguemos a Él, para que lleguemos a la felicidad eterna. Y nos explicaba también el sentido de la misericordia de Dios. Él instauró la fiesta de la Divina Misericordia, donde Dios exige, nos pide continuamente, y aún así tiene paciencia de nuestros pecados, porque no ama el pecado Dios, pero sí al pecador para que se convierta. Y tiene entonces sentido la última parte del Evangelio de hoy, esta higuera que no da fruto. Estos pecadores, a eso se refiere, que no se convierten, déjalos todavía un poco. Ten paciencia, es la paciencia de Dios, que no destruye al mundo, sino que lo que quiere es la conversión de cada uno para que podamos entrar en la vida eterna. Pero aquel que nos creó sin nuestro permiso no nos salvará si nosotros no queremos y no creemos. Por eso es Dios que nos apremia la conversión, porque lo único que quiere es nuestro bien para toda la eternidad. Oremos al Señor nuestro Dios en la conmemoración de San Juan Pablo II.
la Iglesia, necesitada siempre de reforma en sus instituciones y de conversión en sus miembros. Roguemos al Señor por el Papa y los obispos, a quienes Cristo ha confiado el cuidado de todas las iglesias. Roguemos al Señor por los presbíteros, colaboradores de los obispos, responsables de la misión pastoral en las diócesis. Roguemos al Señor por los laicos, comprometidos en la acción misionera de la Iglesia. Roguemos al Señor por los gobernantes en su difícil gestión de gobernar a los pueblos. Roguemos al Señor por los que viven marginados de la sociedad y los que se sientan desamparados, incomprendidos, despreciados. Roguemos al Señor por nosotros aquí reunidos, llamados a participar en la solicitud pastoral de la Iglesia. Roguemos al Señor que por intercesión de Santa Teresita podamos realizar las obras necesarias en la parroquia y en los ruinosos locales, para que con la providencia de Dios y la generosidad de nuestros feligreses podamos seguir por muchos años la misión evangelizadora y de apostolado de nuestra parroquia. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas, que hoy te dirigimos confiando en la valiosa intercesión de San Juan Pablo II, y concédenos lo que te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza en honor de tus santos, que su protección poderosa nos defienda contra todos los males presentes y futuros, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por su presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos como ellos la corona de gloria que no se marchita. Por Cristo Señor nuestro, por eso con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos cantamos sin cesar el himno de alabanza, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan.
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Esteba y Rita, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Teresita, San Juan Pablo II y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar.
Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz, viendo tu gloria. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que estos sacramentos enciendan en nosotros el fuego de amor que abrazó el corazón de San Juan Pablo II y le impulsó a entregarse sin reserva al servicio de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz.